Querida iglesia, somos la Misión Evangélica Reformada para Colombia y el mundo, una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Acompáñenme, por favor, a Filipenses capítulo 1 y versículo 21. Nos dice así la bendita y gloriosa palabra de Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Hemos leído en Filipenses 1, 21 al 26. Querida iglesia, al hablar con muchos cristianos, uno puede notar un acomodo y satisfacción en ellos por tener la seguridad de que son salvos. Pero realmente su vida es tan rutinaria que en el quehacer diario no hay mucha diferencia con los que no tienen ninguna esperanza en Cristo. En este texto estamos estudiando, y lo vamos a terminar hoy, en cómo modificar la monotonía en la que muchos cristianos han caído. Una monotonía, una rutina, cuando recién la persona recién la persona fue salva, fue llamada a la salvación, hay un tiempo, hay una época de una euforia y se quiere compartir el evangelio con todas las personas, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, se quiere compartir a Cristo con toda la gente. Pero, mis hermanos, la verdad es que pasa un cierto tiempo y esa euforia pareciera terminarse. ¿Por qué es que sucede eso? Bueno, realmente, mis hermanos, el apóstol Pablo, en medio de la prisión y encadenado allá en la prisión, nos enseña cómo encontrar, cómo ser feliz en medio de la aflicción. Cómo modificar nuestra vida para que no sea tan rutinaria y mantengamos siempre la emoción a flor de piel por el hecho de ser hijos de Dios. Mis hermanos, el sentido de vida que el cristiano debería imitar es lo que vemos en esta porción. Y lo vemos por el enfoque de vida del apóstol Pablo, que como dijimos, hermanos, el jueves pasado, el enfoque de vida del apóstol Pablo estaba centrado en servir al Señor, versículo 21, en ser de beneficio para la obra del Señor, versículo 22. Hermanos, el apóstol Pablo tenía un intenso deseo. ¿Qué era lo que tanto anhelaba el apóstol Pablo? Bueno, él anhelaba mucho, mis hermanos, estar en la misma presencia de Cristo, versículo 23 y parte A. Él anhelaba también disfrutar de un gozo incomparable, versículo 23 y parte B. Pero él anhelaba también beneficiar con su vida a los creyentes, versículo 24. Hermanos, ¿no les parece una vida muy emocionante la que tenía el apóstol Pablo? Definitivamente, mis hermanos. Pero también vimos que el apóstol Pablo quería tener un mejor provecho de su vida al estar todavía en la tierra. Un mejor provecho, mis hermanos. ¿Por qué? Porque él dice que si estuviese todavía con vida en la tierra, él podía seguir siendo de gran beneficio para la obra. Definitivamente, mis hermanos, es tan
Interesante, mis hermanos, el enfoque que el apóstol Pablo tenía de su vida. Ser de gozo para la iglesia, versículo 25. Disfrutar de la compañía cristiana, versículo 26. Pero mis hermanos, ya para finalizar, el apóstol Pablo nos muestra, nos indica algo más aquí, mis hermanos. Él nos indica la demanda del apóstol Pablo. Bueno, en realidad, no del apóstol Pablo, la demanda del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo a la iglesia. Versículo 27, mis hermanos. Hermanos, la demanda del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo a la iglesia. Hermanos, nos dice el versículo 27, nos dice el versículo 27 en la primera parte. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu. Hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí? La demanda del Espíritu Santo a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Cada uno de nosotros componemos la iglesia. Hermanos, la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia somos usted y yo. De manera que la demanda que nos hace el Espíritu Santo nos la está haciendo tanto a usted como a mí como cristianos, como creyentes. Usted y yo somos responsables, mis hermanos, de lo que nos dice aquí el Espíritu Santo. Y es que usted y yo debemos ser ciudadanos del cielo, ejemplares en territorio extranjero. Sí. Usted y yo somos extranjeros en esta tierra. Usted y yo no somos de aquí. Nosotros somos ciudadanos celestiales. Nosotros pertenecemos, hermanos, pertenecemos al reino celestial. Pero en este momento, hermanos, estamos aquí temporalmente. De manera que nosotros, mis hermanos, somos responsables de comportarnos como ciudadanos ejemplares en territorio extranjero. Y es por eso que el Espíritu Santo nos dice por medio de Pablo, compórtense como es digno del Evangelio. Mis hermanos, todos nosotros debemos vivir como ciudadanos del cielo, comportándonos de un modo digno, mis hermanos, de la buena noticia acerca de Cristo. Debemos comportarnos aquí como realmente, hermanos, deben comportarse quienes pertenecen a otra nación, como quienes pertenecen a otro reino. Nosotros pertenecemos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, nosotros debemos mantener la firmeza, nosotros debemos mantener la misma posición, nosotros debemos estar, hermanos, en unidad espiritual. Nosotros, hermanos, necesitamos, no podemos ser islas sueltas en la nación extranjera. No, hermanos, necesitamos comportarnos en unidad, en territorio extranjero y más en territorio enemigo. Hermanos, estamos en territorio enemigo. A los cristianos no nos quieren, a los cristianos no nos aman porque somos cristianos. No nos quieren, hermanos. Pero aunque no nos quieran, debemos comportarnos como ciudadanos celestiales, como ciudadanos del reino de Dios. Mis hermanos, pero también nos dice el Espíritu Santo que debemos ser combatientes por la fe. Versículo 27 y en la parte B. Sí, hermanos, debemos ser combatientes por la fe. Miren lo que nos dice el texto. Combatiendo. El apóstol Pablo utiliza un término, mis hermanos, un término militar, y es luchar juntos. Cuando él habla de combatir, es luchar juntos, unánimes por la fe del Evangelio.
Él dice en la traducción al lenguaje actual, porque sea que yo vaya o no a verlos, quiero estar seguro de que todos ustedes viven muy unidos y que se ponen de acuerdo en todo y que luchan unidos para anunciar la buena noticia. Hermanos, ustedes que me están escuchando, necesitamos luchar juntos. Usted y yo no podemos ser islas sueltas. Yo no quiero saber nada de tal hermano, de tal hermana como me cae de mal, de tal hermano como me cae de mal. Hermanos, ese vocabulario no debe estar entre nosotros, porque el Espíritu Santo nos dice que debemos luchar juntos, que debemos combatir juntos en la predicación del Evangelio. Pero el Espíritu Santo, mis hermanos, también nos indica que debemos mantener la convicción celestial. Mira lo que nos dice el versículo 28. Sí, la convicción celestial nos dice, y en nada sean intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Esto es muy importante, mis hermanos, mirarlo parte por parte. Cuando nos dice, mis hermanos, que no seamos intimidados, que no nos dejemos intimidar por nada ni por nadie, por los que se oponen, mis hermanos. Para ellos que tratan de intimidarnos, de oponerse a la predicación del Evangelio, nos dice el Espíritu Santo que para ellos es un indicio, una demostración de perdición. Es una demostración de destrucción de ellos mismos, mis hermanos. Pero para nosotros, mis hermanos, es una demostración, un ejemplo de que nosotros no seremos, mis hermanos, dañados, no seremos destruidos como los inconversos. No, hermanos, para nosotros es una demostración, mis amados hermanos, claramente, de nuestra seguridad en nuestro Dios. Nos dice la traducción al lenguaje actual en este versículo: no tengan miedo de sus enemigos. Si ustedes se comportan con valentía, verán que ellos serán destruidos y ustedes serán salvados, porque Dios les dará el triunfo. Hermanos, qué especial para nosotros las demandas del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo a la iglesia. Y hermanos, esto nos lleva a nuestro quinto y último punto de nuestro texto. Y es, hermanos, el privilegio que se le ha dado a cada cristiano. Hermanos, creo que este es la parte más emocionante de este versículo, de este texto que hemos estudiado, mis hermanos. Hermanos, el privilegio, y tú no la vas a creer en lo que vamos a mirar aquí, mis hermanos. Pero yo quiero que lo veas en el texto. Mira, por favor, el versículo 29. Mira el versículo 29, por favor. 29 y 30. Nos dice 29 y 30, nos dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Bueno, queridos hermanos, nos encontramos en este último punto un aspecto que derriba totalmente una falsa enseñanza que ha sido regada por un sector del cristianismo. Vamos a mirar en qué consiste esa falsa enseñanza. Miremos este punto, mis hermanos, parte por parte. El privilegio que se le ha dado a cada creyente, a cada cristiano. Se divide en tres partes este privilegio. Primer privilegio, mis hermanos, primera parte, es un privilegio que se nos haya dado fe
para creer. Primer privilegio. El segundo privilegio que tenemos, mis hermanos, es un privilegio que suframos por ser de Cristo. Y tercer privilegio que tenemos, mis hermanos, es un privilegio pertenecer a la lista de los mártires por Cristo. Voy a hacer énfasis aquí, mis hermanos, porque quiero derribar una falsa enseñanza que hay en un sector de cristianos y donde yo estuve en un tiempo, mis hermanos. Quiero derribar con la palabra de Dios esa falsa enseñanza. Versículo 29. Mira con atención el versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Hermanos, miren este aspecto importante. Es un privilegio que se nos haya dado fe para creer. Queridos hermanos, tú y yo no vinimos a Cristo porque un día nos aburrimos de pecar y decidimos ir a Cristo porque ya estábamos aburridos de hacer el mal y decidimos entonces depositar nuestra fe en Cristo. Hermanos, esa es una mentira. El hombre es totalmente un depravado que se goza en el pecado, que se goza en la maldad. Y es absolutamente necesario que Cristo le dé fe para creer. Es absolutamente necesario que el Espíritu Santo se acerque un día al pecador y le regenere su corazón. Mis hermanos, tú y yo no pudimos creer hasta que el Espíritu Santo se nos acercó. Y este versículo nos dice, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis. Hermanos amados, se nos ha concedido a nosotros el privilegio de creer en Cristo Jesús. Mis hermanos, no hay nada bueno en el hombre. El hombre no puede hacer otra cosa sino pecar. El hombre no puede hacer lo bueno delante de Dios. No puede ni quiere. Es absolutamente necesario que el Espíritu Santo se acerque al hombre y lo regenere para que pueda creer en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vamos derribando parte de esa falsa enseñanza. Vámonos, mis hermanos, a la parte B del versículo 29. Es un privilegio que suframos por ser de Cristo. Hermanos, hermanas, es un privilegio sufrir por causa de Cristo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, a vosotros se les ha concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y aquí viene, mis queridos hermanos, la falsa enseñanza que en otro tiempo yo creí, pero que la palabra de Dios me ha indicado que es falso. Y es: la iglesia no sufrirá persecución. La iglesia no pasará por tribulación, porque la iglesia será arrebatada antes y no pasará por tribulación. Mentiras. La palabra de Dios me dice concretamente que a mí se me concedió el privilegio de creer, pero también de padecer por Cristo. También de padecer como Cristo.
Mis hermanos, si a mi Señor lo crucificaron, ¿crees que a nosotros nos va a ir mejor? ¿Crees que a nosotros nos va a ir mejor? Hermanos, si la iglesia no pasa por tribulación, entonces, ¿qué le decimos a los apóstoles que murieron, la mayoría de ellos decapitados, asesinados cruelmente? ¿Cómo se llamó eso para ellos? ¿Qué les decimos a los centenares y miles de cristianos que fueron tirados a la arena del Coliseo romano, soltando las fieras de varios días sin comer para que los despedazaran? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llaman los miles de cristianos que han padecido a lo largo de los 2000 años de historia y ahora mismo los cristianos que viven en países musulmanes? Los países que viven en China, los hermanos que viven en China y que están siendo perseguidos por causa de la fe. ¿Cómo se llama eso? Hermanos, eso se llama tribulación. Eso se llama aflicción. Eso se llama sufrimiento. Sufrimiento que el mismo apóstol Pablo estaba padeciendo allá encadenado en Roma. ¿Cómo se llama eso? Hermanos, se nos ha concedido el privilegio de sufrir por causa de Cristo. Mis hermanos, el padecer aquí es sufrir dolor o daño físico. Hermanos, Dios les ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo y también de sufrir por Él, lo dice la traducción al lenguaje actual. Hermanos, cuando suframos por ser cristianos, gocémonos porque ya el Señor nos lo había dicho en su bendita y gloriosa palabra. Y por último, mis hermanos, es un privilegio pertenecer a la lista de los mártires de Cristo. Sí, pertenecer a la lista de los mártires. ¿Qué quiero decir con eso? Hermanos, un mártir es una persona que sufre por causa de su fe, que sufre con intensidad por sus convicciones. En pocas palabras, todos los que han sido asesinados por causa de su fe han sido mártires por la causa de Cristo. Mis hermanos, nos dice aquí, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Hermanos, el apóstol Pablo termina este versículo con algo grandioso. Nos dice la traducción al lenguaje actual. Así que tendrán los mismos problemas que yo he tenido. Y ya saben muy bien lo que he sufrido y estoy sufriendo. Tendrán los mismos problemas. Hermanos, esta carta, ustedes saben que Pablo la escribe estando preso. Se la escribe a la iglesia que está en Filipo y les está diciendo, ustedes van a pasar por los mismos problemas por los que yo estoy pasando. Ustedes van a ser perseguidos también. A muchos de ustedes seguramente los van a martirizar. Muchos de ustedes seguramente van a morir por causa de Cristo. Eso se nos está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses y por lo tanto a nosotros. Ay, no. Nosotros somos más espirituales que los filipenses, entonces nosotros no pasamos por ningún tipo de tribulación, porque a nosotros nos van a arrebatar primero. La iglesia va a ser arrebatada en las nubes y nosotros no vamos a pasar por ahí, porque nosotros somos más santos que ellos. Mentiras. La palabra de Dios me dice con absoluta claridad que padeceremos persecución, que sufriremos. Hermanos, el hecho de que en Colombia nosotros todavía no estemos padeciendo una persecución abierta por causa de Cristo, no quiere decir que no vayamos a pasar por ningún tipo de sufrimiento. Así que, mis amados hermanos, es un privilegio que se le ha dado al cristiano, no solamente que crea en Cristo,
sino que sufra por Cristo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos tu bendita y gloriosa palabra. Gracias, Señor, por quitar de nosotros errores doctrinales que han sido mal enseñados, bendito Dios, pero que tu palabra es una luz, pero que tu palabra es una fuente gloriosa de la verdad. Te doy gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por los hermanos, Señor, que escucharon este sermón, porque sé que algunos de ellos, y especialmente de mi familia, Señor, pudieron ver en este glorioso texto la verdad de lo que dice tu palabra frente al sufrimiento, frente a la aflicción de la iglesia en este mundo. Porque ellos también aprendieron como yo, erróneamente, Señor. Te doy gracias por mostrarnos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén. Mis hermanos, prendan sus camaritas para saludarlos ahí. Un momentico.